Escalofriante turno de noche. Dos relatos embrujados revelan lo oculto y siniestro que temía saber. La noche era más oscura de lo habitual, como si incluso las estrellas se negaran a brillar en un barrio marcado por el caos. María, madre soltera y enfermera, sentía el frío roce del miedo en el aire. Cada paso hacia la clínica era un eco de su valentía. Cada movimiento recordaba la voz temblorosa de su hijo. «Mamá, hay una sombra en la casa». Su corazón se aceleró y a pesar de la distancia, la angustia se volvió palpable como un manto que la cubría. Al entrar en la clínica, la atmósfera cambió drásticamente. Las luces parpadeantes iluminaban una sala de espera vacía, donde los murmullos parecían llevar mensajes secretos. Las miradas apagadas de los pacientes la seguían, pesadas como el plomo. María sacudió la sensación de ser observada. Se concentró en los recuerdos de Alejandro, quien dormía en casa, ajeno a las penurias que acechaban a su madre. Pero la tensión, como un hilo tenso a punto de romperse, se hacía cada vez más evidente. Las enfermeras más experimentadas murmuran sobre el sótano, un lugar sellado que albergaba leyendas de almas en pena. «No bajes allí», la advertencia retumbaba en su mente. Justo cuando la noche parecía más normal, su teléfono vibró. Era Alejandro. «Mamá, hay una sombra, no me dejes solo». El pánico se desató en su pecho al escuchar su voz. Con el reloj marcando la medianoche, la idea de terminar su turno evaporó cualquier rastro de cordura que pudiese tener. La sensación de ser observada se convirtió en palpable y cada murmullo se transformaba en ecos de advertencia. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El turno terminó y al salir la niebla parecía engullirla. Cada paso hacia su hogar se sentía como un tortuoso descenso a la locura. La figura de un mecánico de mirada amable que solía cruzarse con ella apareció, pero había algo siniestro en su sonrisa, como si guardara secretos oscuros a sus espaldas. El sudor frío comenzó a brotarle en la frente y un escalofrío recorrió su nuca. Al llegar a casa, el terror se consumó. La puerta quedó entreabierta y el grito de Alejandro resonó en el silencio, un eco desgarrador. «¡Mamá!». Su corazón se detuvo. Al cruzar el umbral, la noche se tornó más oscura, el aire más espeso. Allí estaba la sombra, el mecánico, sonriente, pero con la locura en sus ojos. «Debiste venir». Su voz rozó su mente como un cuchillo afilado. La confrontación final era inevitable. La sombra, una manifestación del mal, la perseguía no solo de afuera, sino desde dentro, reflejando los secretos que estaba tratando de ocultar, los miedos familiares que la habían atormentado siempre. María comprendía que debía enfrentarse no solo a él, sino a la oscuridad que amenazaba su vida. ¿Confiará en la policía corrupta del barrio o luchará sola por la vida de Alejandro? La habitación se llenó de un silencio inquietante. María permanecía paralizada al ver al mecánico, cuya figura parecía ampliarse en la penumbra. «¿Qué has hecho con mi hijo?». La pregunta se escapó de sus labios en un susurro tembloroso, el eco de su angustia resonando en cada rincón oscuro. La sombra sonrió más ampliamente, mostrando dientes amarillentos que parecían desgastarse por el tiempo. «No te preocupes, no le he hecho daño. Todavía», dijo, cada palabra impregnada de una malevolencia que se enroscaba alrededor de María como serpientes. Una risa siniestra escapó de sus labios, reverberando en las paredes como un canto de sirena, prometiendo desesperación. María sintió el corazón retumbar en su pecho.
El miedo la invadía, y mientras intentaba pensar en un plan, recordaba las advertencias que había oído sobre el sótano de la clínica. ¿Podría ser este el lugar donde se escondía algo más oscuro que la sombra misma? ¿Algo que su mente trataba de asimilar? ¿Qué quieres de mí?, preguntó con una firmeza que no sentía. Quiero lo que siempre has eludido, tus secretos, tus miedos, respondió él, dando un paso hacia ella. María podía sentir el aliento helado del miedo recorriendo su espalda. Cada paso que daba la sombra parecía consumir la luz alrededor, como si su propio ser estuviera hecho de oscuridad pura. Con cada instante que pasaba, el horror se apoderaba de su mente. Alejandro, Alejandro, murmuró, luchando por mantener la calma y recordar que su hijo podía estar en peligro. «Dime dónde está mi hijo», exigió con una desesperación que brotaba como un grito por dentro. «Él es la llave, María. Solo si aceptas lo que has negado, podrás tenerlo de regreso», dijo el mecánico, inclinando la cabeza de manera inquietante. Las palabras eran un veneno que destilaban en el aire, y María sintió que sus pupilas se dilataban, cada memoria reprimida golpeando su mente como tormentas desatadas. Recordó las discusiones con Alejandro, las promesas que no había cumplido, los sueños que había abandonado. Todo lo que había intentado evitar ahora se alzaba en su contra. La sombra se acercó más, el hedor de su esencia punzante llenando el espacio. Tus miedos son tuyos, pero si no los enfrentas, nunca recuperarás lo que te pertenece. Sin pensar, María se lanzó hacia él, la rabia surgiendo como una llama. Pero al hacerlo, un escalofrío de horror recorrió su cuerpo. El mecánico parecía desvanecerse, y donde antes había estado, ahora solo había una niebla. «Alejandro», gritó, pero su voz solo fue un eco en el vacío. La desesperación la hizo tambalear, sintiendo la certera presión de la sombra presa en su mente, y entonces sintió un empujón. La sombra había entrado en su ser, y a través de ella podía ver las cosas que había olvidado. El sótano de la clínica, la risa de su hijo, el golpe seco de una puerta cerrándose, imágenes distorsionadas que se volvían más intensas. La verdad la golpeó como una ola fría, algo estaba profundamente mal, más allá de lo que la oscuridad podía revelar. Las paredes comenzaron a temblar y un estruendo resonó desde el sótano. La sombra buscaba arrastrarla hacia ese abismo. María, aún con la mente nublada, sabía que debía confrontar sus propios demonios, si alguna vez quería recuperar a Alejandro. La determinación la impulsó, y cuando el mecánico susurró al oído de su mente, ella se aferró a su hijo. «No, no te llevarás a mi hijo». Las luces comenzaron a parpadear salvajemente, y María sintió que una energía la invadía. «Voy a enfrentar mis miedos, lo haré por ti, Alejandro». Con cada palabra, el miedo comenzaba a desvanecerse. El mecánico retrocedía, sorprendido por su resistencia. Pero, ¿sería suficiente? Al fondo, la puerta del sótano chirrió, una oferta de revelaciones aterradoras estaba esperando. Mientras María daba un paso hacia lo desconocido, una voz resonó entre la niebla. El momento final llegó. ¿Te atreverás a entrar? La pregunta quedó suspendida en el aire, llenando el espacio de una anticipación opresiva. ¿Descubriría la verdad que había ansiado y temido al mismo tiempo? María respiró hondo, el aire pesado parecía repleto de secretos y sombras. La puerta chirriante la llamaba como un canto lejano, prometiendo respuestas que podrían cambiarlo todo. Cerró los ojos un instante, sintiendo el sudor frío bajar por su espalda. Cada latido de su corazón resonaba más fuerte, como un tambor de guerra, a medida que la figura del mecánico se desvanecía lentamente. Pero su risa continuaba resonando en su mente, como el eco de una pesadilla. No hay vuelta atrás, pensó, mientras se acercaba a la puerta del sótano. La oscuridad era densa, como un velo que se adhirió a su piel, pero un impulso irrefrenable la empujó a entrar. La habitación se iluminó con un temblor tenue, los destellos de luces parpadeantes revelaban un pasillo de concreto frío, con el aroma a humedad y a lo desconocido.
Con cada paso que daba, los murmullos se tornaron más claros, voces de niños, risas lejanas, que se transformaban rápidamente en llantos desgarradores. María apretó los dientes, recordando los días de alegría y las promesas que había hecho a su hijo. El terror se aferraba a su garganta, pero la determinación por encontrar a Alejandro la obligaba a seguir. Al fondo del pasillo, una puerta se abrió lentamente, revelando una habitación en la que el tiempo parecía haberse detenido. En el centro, un banco de madera vieja cubierto de polvo y telarañas, y a su alrededor, juguetes rotos, las sombras de lo que alguna vez pudieron ser. Había sido un lugar de alegría. Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver un viejo osito de peluche desgastado, con un ojo ausente que parecía mirarla fijamente. «¿Alejandro?», gritó, su voz retumbando en el vacío. La respuesta fue un silencio opresivo, hasta que un susurro helado resonó en su oído. «Ayúdame». María giró sobre sus talones, buscando la fuente del sonido, pero todo lo que encontró fue la oscuridad. «¿Quién está ahí?», su voz se quebró, y la sensación de ser observada se intensificó. Un sudor frío le empapaba las manos, sus dedos temblaban al aferrarse a una de las viejas baldosas del suelo. De repente, la sombra del mecánico apareció de nuevo, emergiendo del rincón más oscuro. «Tú sabes qué pasó aquí», dijo, su voz un rasguño en el aire. «Las sombras que llevas dentro han cobrado vida. Los miedos que has acumulado han creado este lugar». «No, no puede ser. Esto es un sueño, una pesadilla», María murmuró. No quería creer que su propio miedo hubiera dado forma a aquello. «¿Estás lista para conocer la verdad?», preguntó el mecánico, su rostro transformándose en una mueca de burlona tristeza. Con cada palabra que pronunciaba, las paredes a su alrededor temblaban, como si el mismo sótano se estremeciera ante su presencia. «Dime dónde está mi hijo», exclamó, el grito brotando de su pecho como un animal acorralado. La desesperación la empujó a moverse hacia él. La sombra dio un paso atrás, su risa resonando grotescamente. «Recuerda, María, Alejandro está atrapado entre lo que eres y lo que temes. La única manera de liberarlo es desenterrar tu pasado». De pronto, las luces parpadearon violentamente, revelando escenas distorsionadas de su vida, momentos que había sepultado bajo el peso de la culpa. Las imágenes eran abrumadoras, regalos olvidados, promesas no cumplidas y un rostro infantil que olía a primavera. María se cubrió los ojos, pero el dolor de su realidad la obligó a abrirlos de nuevo. «¡Basta!», gritó, tratando de eclipsar las visiones de su mente. La figura del mecánico se desvanecía, pero su eco permanecía. «Recuerda, la puerta de la verdad siempre está abierta, pero a veces el precio que pagas es demasiado alto». La luz se apagó de golpe, y en la oscuridad un grito resonó, uno desgarrador y familiar. «¡Mamá!». El pánico invadió a María. ¿Era Alejandro? No podía estar segura, pero su corazón la guiaba, arrastrándola hacia la fuente de aquella conexión. El terror la envolvió, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Con determinación dio un paso al frente, sin saber qué más la esperaba en el abismo de sus propios miedos. «¿Realmente estoy lista para lo que vendrá?», susurró, cuestionándose su vulnerabilidad justo antes de cruzar el umbral hacia el verdadero horror que aguardaba al final de aquel pasillo oscuro, un horror que podría cambiar todo para siempre. María sintió cómo el frío del pasillo se apoderaba de su cuerpo a medida que daba un paso más. La única luz provenía de pequeñas bombillas parpadeantes que parpadeaban, hacían sombras danzantes en las paredes. Cada sombra parecía tomar forma, como si los miedos que albergaba en su interior quisieran cobrar vida. El eco del grito resonaba en su cabeza. «¡Mamá!». Era un llamado desesperado que la instaba a seguir adelante. Se adentró en la habitación final, donde la penumbra era más profunda. Las risas y llantos continuaban, girando como un torbellino que la absorbía.
Alejandro, estoy aquí, murmuró, aunque la incertidumbre le recorría la espalda. La habitación estaba llena de juguetes rotos, un eco de la vida que había pasado. De repente se detuvo al ver un pequeño rincón en la pared. Había algo que emanaba una luz tenue y cálida, como un faro en la oscuridad. Al aproximarse, notó un viejo álbum de fotos en el suelo. Las páginas estaban desgastadas y al abrirlo se encontró con imágenes de su infancia, risas felices, pero también recuerdos enterrados de momentos trágicos. Un sentimiento de culpa la invadió. ¿Por qué había olvidado esos momentos? Las imágenes sutilmente comenzaron a distorsionarse, risas que se convertían en llantos, sonrisas que se convertían en gritos. En un instante, las risas de su hijo desaparecieron, sustituidas por el eco de su propia voz. «Perdóname, Ale», gritó, mientras lágrimas ardientes caían de sus ojos. Todo en ella anhelaba regresar a ese tiempo en que las cosas eran más simples, pero el sótano se había transformado en un laberinto de recuerdos oscuros. De repente, la figura del mecánico volvió a presentarse, más tangible que nunca. «¿Ves lo que has creado?», preguntó, mientras sus ojos brillaban como dos carbones encendidos en la oscuridad. «Este lugar es un reflejo de ti misma. Cada dolor, cada decisión equivocada cobra vida. Alejandro está aquí, pero no puedo garantizar que lo encuentres si no enfrentas lo que has ignorado por tanto tiempo». María sintió cómo la desesperación comenzaba a devorarla. «Dímelo», exigió, la rabia y el miedo se mezclaban en su voz. «¿Qué necesitas de mí?». «Solo la verdad», dijo el mecánico, y con sus palabras el ambiente se tornó más opresivo. La habitación comenzó a girar, como si el tiempo y el espacio se estuvieran distorsionando. Las imágenes a su alrededor crecieron violentamente, recuerdos que nunca había querido ver, sus decisiones egoístas, los momentos en que había descuidado a su hijo, todas las veces que le había fallado. «¡Basta! ¡Basta!», gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Fue entonces cuando escuchó una voz suave, la más dulce que había oído. «Mamá, por favor». Era Alejandro. Esta vez sonaba más fuerte, casi a su lado. María se sintió impulsada a correr hacia el sonido, pero la sombra del mecánico se interpuso en su camino. Su risa se convirtió en una cadena que la mantenía atrapada. «No puedes salir de aquí hasta que enfrentes tus fantasmas. Si quieres a tu hijo, debes enfrentarte a lo que has construido», afirmó el mecánico, mientras el horror la envolvía. «Él no es el único atrapado aquí». El corazón de María latía con fuerza. Cada palabra la desgarraba. El suelo temblaba bajo sus pies y las luces titilaban más rápido, como si el lugar sintiera su miedo. Apostó todo lo que tenía en ella. La única forma de liberarse sería enfrentando su pasado. Con una determinación renovada, respiró hondo y gritó: «Estoy lista para la verdad». En ese momento, las sombras comenzaron a acercarse, revoloteando a su alrededor como espectros ansiosos. María sintió que se alzaba una ola de terror, pero también una chispa de liberación. Pero en la penumbra, algo más comenzó a despertarse. Una risa baja y cruel resonó entre las sombras y María comprendió que se avecinaba algo más oscuro. «Una vez que abras esa puerta, no habrá marcha atrás», susurró una voz desde la oscuridad. María temió que lo peor aún estuviera por llegar. ¿Qué secretos librarían la batalla final entre la esperanza y el horror que se aproximaba? Esa pregunta quedó flotando en el aire mientras ella tomaba su decisión. La habitación se sumió en un silencio glacial. María sintió que la presión de la sombra del mecánico aumentaba, cada segundo erigiendo un muro más impenetrable a su deseo de avanzar. Se preguntó si realmente estaba lista para lo que estaba a punto de descubrir. Con un parpadeo inquietante, el viejo álbum de fotos se convirtió en cenizas, dejando caer en el suelo fragmentos de recuerdos perdidos. Fue un instante conmovedor y aterrador, como si una parte de su vida se desvaneciera ante sus ojos.
A su alrededor, las sombras giraban en un movimiento frenético, buscando nuevas formas de asfixiarla. Sus ojos se centraron en el rincón iluminado que aún persistía en la penumbra. Es un espejismo, pensó, mientras una voz interna la instaba a no acercarse, pero había algo en esa luz que la ataba a la esperanza. Con cada paso, las risas infantiles resonaban más y más fuerte, transformándose en susurros de súplica. «¡Mamá!», resonaba Eduardo, ahora más claro, más desesperado. «No, no puedo», exclamó ella, luchando contra la tentación de dar un paso más. Sin embargo, la figura del mecánico sonrió. Sus ojos ardían con el fuego de secretos inconfesables. El camino hacia la redención comienza en esa luz. Si realmente lo amas, si realmente quieres redimirte, deja que la verdad te consuma. Con el corazón palpitante, María extendió la mano hacia la luz. En ese instante, todo el suelo vibró como si el mismo sótano estuviera vivo. Una risa malévola llenó el aire, y el eco se volvió en un clamor ensordecedor. Las paredes comenzaron a crujir y desmoronarse, como si estuvieran a punto de colapsar. El mecánico se lanzó hacia ella, su figura se alargó como una sombra interminable, pasando de ser un ser humano a una abominación salpicada de los horrores que había presenciado. «No puedes huir de la verdad», gritó, «ni siquiera ahora que has tomado la decisión de buscarla». María sintió cómo el fondo de su ser temblaba. Las visiones de su vida pasaban como una secuencia de películas aterradoras. Momentos de abandono, aquellos días cuando su hijo ponía su infancia en sus manos, se vaciaban como copas rotas esparcidas por el suelo. Su pecho ardió mientras la tristeza la consumía, mezclándose con la furia de los fantasmas que la acechaban. «Tráeme a Alejandro», exigió, cada grito resonando con la misma impotencia que sintió cuando escuchó por primera vez su risa apagarse. Las sombras se agitaron y el rostro de Alejandro apareció débil y temeroso. «Mamá, no le hagas caso». La voz de su hijo era como un eco lejano, arrastrando una mezcla de amor y terror. «Sal de aquí, esto es un engaño». María, atrapada en una burbuja de desesperación, extendió la mano hacia su hijo, pero su figura se desdibujó. Era un juego macabro, un tira y afloja entre el amor y la verdad. ¿Dónde estaba la línea que dividía su redención del sufrimiento eterno? Las sombras empezaron a cerrarse alrededor de ellas y la sala que antes parecía un refugio se volvió un pozo de desesperación. María sintió que el aire se le escapaba, como si cada exhalación la acercaba más a la perdición. «¿Qué tengo que hacer?», gritó, sintiendo que estaba a punto de quebrarse. «Destruye la ilusión, enfrenta el horror que has creado», soltó el mecánico, y con esas palabras un viento helado atravesó la habitación. Mientras los rostros de sus propios fantasmas la rodeaban, María comprendió que cada lágrima que había derramado en cada decisión equivocada ahora chisporroteaba en las sombras. A medida que la risa se intensificaba, sintió que estaba a punto de cruzar la frontera donde no había vuelta atrás. El suelo se estremecía mientras el eco de su decisión resonaba en la oscuridad. La pregunta era clara. ¿Está dispuesta a enfrentar las verdades que había temido y el horror que cada decisión había traído consigo, o se quedaría atrapada en el laberinto de su propio universo de sombras? Y al final, mientras la penumbra la envolvía, un último susurro así de entre los ecos de la oscuridad hizo que su corazón se detuviera en un instante. ¿A quién realmente amas, María? La gota de sudor que se deslizó por su frente marcó el inicio del momento que decidiría su destino y el de su hijo, pero ¿estaba preparada para la respuesta? María sintió que las sombras la acechaban como depredadores a punto de saltar. En su pecho el miedo se tornaba en agonía. ¿A quién amo? La pregunta le reverberaba en la mente, un martillo golpeando cada fragmento de su alma. Su cabeza zumbaba como si una tormenta interna comenzara a desatarse.
El mecánico se aproximó, sus ojos resplandecían con una intensidad que la obligaba a mirar hacia abajo. «La respuesta está en tu dolor», murmuró. Su voz era un eco susurrante que parecía arrastrar la esencia de su humanidad. María quería alejarse, pero el suelo estaba caliente bajo sus pies. «Mamá, no la escuches». La voz de Alejandro volvió a interrumpir su tormento interno, pero esta vez estaba más distante, como un susurro en un océano de confusión. Las risas se convirtieron en llantos, ecos de lo que alguna vez fue felicidad. Reconocía cada uno de esos rostros, cada uno representando un error, una decisión tomada en la oscuridad y que ahora la acechaba frente a ella. «No puedes ignorarlos», continuó el mecánico, implacable. «Son parte de ti como el aire que respiras». María tragó saliva y tomó un paso atrás, como si pudiera escapar a la realidad. En ese instante el ambiente se oscureció y las sombras comenzaron a murmurar con voces entrelazadas, formando un coro de lamentos que la llamaban. La figura enfrente de ella se desvaneció, su rostro se transformó una vez más. Ya no era un hombre, era una amalgama de rostros, algunos conocidos, otros que solo podían ser los ecos de su propia culpa. Al verla titubear, el mecánico sonrió, y en su risa había una mezcla de burla y expectativa. «Cuando el dolor es lo único que queda, te acerca a la verdad», dijo, alzando una mano hacia María. Un brillo helado bailó en su piel. «Tienes que enfrentar lo que has perdido, lo que has hecho». Las sombras empezaron a incorporarse, como serpientes oscuras, insinuándose para envolver a María. El frío se intensificó, calando hasta sus huesos. Se vio atrapada en una trama de miedos y arrepentimientos que parecían cobrar vida. Las risas, ahora conocidas, se transformaron en gritos desgarradores de su pasado. Recordó cada mirada de decepción, cada lágrima que había dejado caer sin poder hacer nada por cambiarlo. Todo a su alrededor comenzó a colapsar, arrastrándola hacia el abismo de su propia existencia. «No», gritó con un impulso, «no más, no quiero esto, no quiero la culpa». La luz que la había guiado desapareció, dejando solo una negrura densa. Pero, en medio de ese desolador panorama, una chispa de determinación la atravesó. «Si voy a enfrentar esto, que sea en la verdad». Se volvió hacia el mecánico. «No necesito tu ayuda, ni a ti ni a tus sombras». Con cada declaración, una nueva luz parecía encenderse dentro de ella, desintegrando parte de las sombras que la rodeaban. «No tengo miedo de mirar mis errores, pero no aceptaré tu manipulación». Con esa resiliencia, un silencio se extendió por el sótano, asombroso e incierto. El mecánico se detuvo, sus ojos, antes ardientes, parecían ahora desconcertados. «¿Qué has hecho?», preguntó, como si la esencia misma del universo estuviera temblando bajo sus pies. Una repentina ráfaga de viento sacudió el espacio, y las sombras comenzaron a retroceder, replegándose sobre sí mismas. María sintió que el poder se invertía, y aunque la oscuridad no desaparecería por completo, ella había reclamado parte de su luz. Sin embargo, en lo profundo, una inquietante sensación se instalaba. La batalla real aún estaba por llegar. Mientras el ecosistema sombrío comenzaba a reagruparse, María sintió que algo más se acercaba. Una risa familiar, una que nunca había querido escuchar. Era el sonido más oscuro y vil. «¡Mamá!», susurraron las voces en un tono aterrador. Y, al borde de la revelación, el verdadero rostro del horror la miraba, listo para revelarse. «¿Qué has hecho?», resonó la voz entre las sombras. Y en ese instante, María supo que tal vez había desatado un peligro aún mayor. La pregunta persistente se dibujaba en el aire como una advertencia.
¿Estaba lista para lo que vendría a continuación? El aire se volvió pesado, como si el mismo lugar tratara de ahogar el terror que emergía de las sombras. María sintió que las paredes del sótano se cerraban sobre ella. La risa se intensificó, resonando con una familiaridad que le rasgaba el corazón. ¡Mamá!, gritó Alejandro. Su voz se entrelazaba con el eco de antiguos recuerdos, burbujas de amor ahora contaminadas con un veneno de traición y dolor. Se giró buscando una salida, pero cada dirección parecía llevarla de regreso a la encrucijada de su propio horror. Pudo ver la silueta de su hijo entre las sombras, atrapado, un niño todavía vulnerable a la oscuridad. «No puedo dejarte», exclamó, un grito ahogado retumbando en su pecho. Sin pensar, avanzó hacia él, pero los remolinos de oscuridad la frenaron, arrastrando su cuerpo hacia el suelo. Las sombras se aferraban a su piel, como manos heladas dispuestas a consumirla. «En su búsqueda de amor, perdiste todo lo demás», susurró el mecánico, cada palabra un cuchillo en la herida. «¿Qué creías que sucedería cuando te encerraste en el pasado?» María luchó contra el pánico. «No es cierto, no soy eso». Su voz resonaba en el aire mustio, intentando desafiar la acusación. Pero, con cada palabra, surgían más visiones en su mente. Momentos que preferiría borrar. El llanto de Alejandro cuando dijo que se sentía solo. Los ojos tristes de su madre cuando asumió el papel de cuidadora. El amor perdido que había dejado de lado por seguir un sueño roto. «¿Ves? Ellos están aquí por ti. No puedes huir de ellos», rió el mecánico. La amalgama de rostros se acercaba, más cercana y más real. Amigos que traicionó, amores que fallaron y aquellos que nunca conoció. María cerró los ojos, tomando un profundo respiro. «Esto es solo una ilusión», murmuró para sí misma. Cuando volvió a abrirlos, el souterrain había cambiado. La luz de una escena familiar se apoderó de todo. Una cena en casa, su familia riendo y compartiendo historias. Pero, ¿y si todo eso era una trampa? Se sintió perdida en un laberinto de anhelos y arrepentimientos. «¿Qué vas a hacer ahora, María?». La voz del mecánico había cambiado, resonaba con un tono que retumbaba entre las paredes como un tambor de guerra. La tensión era palpable, como si las sombras no solo observaran, sino que esperaban su reacción. «Vas a tener que enfrentarlo», continuó, mientras el escenario familiar empezaba a desvanecerse. La calidez fue reemplazada por el frío y la risa se tornó en lamento. «Esa es la única forma». Liberarte. Un golpe en el suelo rompió su trance. Con un súbito impulso, María decidió que debía actuar. Si todo esto era una ilusión, tenía que encontrar la forma de desmantelar la trampa. «Alejandro», gritó con todas sus fuerzas, «confía en mí, estoy aquí». Las sombras titubearon por un momento, como si la llamada a su hijo hubiera alterado el juego. María se agachó hasta el suelo, extendiendo la mano hacia el lugar donde creía que él estaría. «Sigue mi voz, lo superaremos juntos», dijo, con firmeza. El sonido de su propio latido reverberaba en su pecho, una sincronía vital que la conectaba con su niño. Todo alrededor titubeó y en un instante se sintió unánime. Las sombras comenzaron a gritar, desvaneciéndose en un grito atronador. Pero el eco de la risa solo se intensificó en su mente, ahogando todas sus esperanzas. Mientras la oscuridad se desmoronaba a su alrededor, María se preparaba para lo peor. «No puedo darte lo que quieres», dijo, desafiando al mecánico y a las sombras. «He venido a recordar lo que realmente importa». De repente, el mundo se tiñó de un rojo intenso, como la sangre en sus manos. Se escuchó una voz que gritaba desde una distancia lejana. «¿Sobrevivirás a esto, madre?». En ese instante, una sombra diferente emergió, más oscura y amenazante que las anteriores. Era un reflejo de sí misma, de todo lo que había reprimido y temido. Su corazón latía como un tambor.
Atrapada entre un abismo y la confrontación de lo imposible, sabía que esa sería la verdadera prueba. La pregunta siguió flotando en el aire, un desafío ardiente. ¿Quién eres en realidad y qué estás dispuesta a sacrificar para salvar a tu hijo? Con el tiempo en contra, el desenlace se acercaba, y María comprendió que no solo su pasado estaba en juego, sino su futuro y el de Alejandro. Sin prever lo que vendría, María entendió que para enfrentar el horror, primero debía aceptar su propia verdad. La sombra se movía lentamente hacia ella, cada paso resonando como un eco de antiguas promesas rotas. María sentía cómo su pecho se comprimía con cada latido, el aire llenándose de su aliento entrecortado. La figura frente a ella la miraba con unos ojos vacíos, como pozos sin fondo, que reflejaban sus más oscuros temores. Era un espejo en el que no quería verse. «Eres incapaz de protegerlo», susurró la sombra, con una voz que llevaba el peso de sus errores. «Te has engañado a ti misma durante demasiado tiempo». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era verdad, había permitido que su pasado la definiera, eligiendo el silencio en lugar del diálogo, el miedo en lugar de la esperanza. «Alejandro necesita a su madre, no a una cobarde», continuó la sombra, extendiendo un brazo hacia la imagen difusa de su hijo, atrapado entre las tinieblas. Su voz se transformó en un grito desgarrador que resonó en el vacío del sótano. «Ve lo que has hecho. Él está aquí por ti». «No», gritó María, sujetando su cabeza como si pudiera hacer que todo desapareciera. Pero los recuerdos volvían a invadir su mente. Las noches en vela preocupándose, las veces que se negó a escuchar, el amor que había dejado de lado por una búsqueda egoísta. La memoria se alzaba como un espectro que reclamaba su atención, empujándola a enfrentar su propia realidad. «No puedes culparme por lo que pasó», dijo, intentando aferrarse a esa frágil esperanza. «¿Y qué harás al respecto?», replicó la sombra, acercándose aún más, su aliento helado en el rostro de María. «¿Cómo torcerás el destino que tú misma contradijiste?». Las paredes del sótano empezaban a cambiar, convergiendo en un laberinto de elementos que reflejaban sus miedos más profundos. Los gritos de su madre, las miradas de amigos decepcionados, el aullido de un amor no correspondido. La risa del mecánico resonaba en la distancia, un recordatorio constante de que la oscuridad siempre está al acecho, esperando el momento justo para devorar la luz. «Eres solo una ilusión», gritó, intentando desvanecer la figura que la tenía atrapada en ese ciclo de desesperación. Sin embargo, las sombras no cedieron, se arremolinaban a su alrededor, presionando su mente hasta que sintió que podría estallar. «Entonces, ¿cómo te salvarás? ¿Sigues confiando en que la súplica de tu corazón trazará el camino a la libertad?», preguntó la sombra, ahora en un tono burlón. María cerró los ojos, sus manos sudorosas acariciando el suelo frío. Un silencio tenso llenó el aire, lleno de promesas y dudas. «¡Alejandro!», volvió a gritar, consciente de que su voz se perdía entre el eco de su propia impotencia. La imagen de su hijo, medio enterrado en la oscuridad, parecía extinguirse lentamente como una vela en el viento, y eso la impulsó. «No dejaré que esto te consuma», murmuró, su determinación comenzando a resurgir. Entonces, al momento siguiente, el suelo tembló. Una grieta se abrió, como una herida latiendo en la tierra cuarteada. La sombra se retiró un paso, sorprendida, y eso le dio a María un resquicio de esperanza. Su valentía empezaba a desperezarse de las sombras. «Ahora sé lo que debo hacer», gritó con fervor, la luz brillando débilmente en sus ojos. Era hora de enfrentar sus presentimientos, lidiar con los fantasmas que la habían perseguido toda su vida. Debía hacer un sacrificio, pero no uno de muerte, un sacrificio de verdad, de aceptación. Entonces algo crujió. Un sonido sordo se escuchó al fondo del zócalo, y la figura de su hijo comenzó a desaparecer, enredándose en la neblina. María sintió una punzada en el estómago. El tiempo se acababa. La pregunta que flotaba en su mente ahora resonaba como un timbre sagrado. «¿Qué estás dispuesta a perder para salvarlo?». El terror volvió a apoderarse de ella, pero esta vez era un miedo diferente. No era solo la muerte lo que temía,
sino un futuro sin su hijo. Con el corazón desbocado y la mente clara, hizo un movimiento hacia la oscuridad y gritó: «Todo lo que soy, lo daré por Alejandro». La sombra se detuvo, sus ojos vacíos destellando mientras el lugar pareció congelarse. Las burlas se desvanecieron, y el sótano se sumergió en un silencio abrumador. Todo se concentró en ella y en su grito desesperado. María sintió cómo la luz comenzaba a tomar forma a su alrededor, creando una barrera ante la oscuridad que alguna vez había temido. Pero entonces, en medio de la tensión y la esperanza, un nuevo murmullo llenó el aire. ¿Estás realmente lista para eso? Una voz suave y murmullante le llegó desde la oscuridad. María giró la cabeza, y sus ojos se abrieron de par en par. Frente a ella, aparecieron figuras conocidas, rostros del pasado que nunca había deseado ver de nuevo. «¿Qué significa esto?», preguntó, sintiéndose atrapada entre la luz y la oscuridad, mientras las sombras comenzaban a retorcerse a su alrededor, con una risa que prometía que las consecuencias de su sacrificio aún estaban por llegar. Las figuras emergieron de la neblina, una especie de tormenta de recuerdos frente a ella. Cada rostro era un eco de decisiones perdidas, de momentos que había dejado atrás, y todos irradiaban un peso similar al de la sombra que aún la acechaba. Su madre, su mejor amiga, y hasta un amor juvenil, cada uno con una mirada cargada de reproches y desilusión. «¿Por qué no enfrentaste tus miedos? Nunca estuviste sola, María», gritó su madre, su voz resonando como un trueno en el claustrofóbico sótano. María sintió que el suelo temblaba nuevamente bajo sus pies, la grieta se expandía, como si el mismo infierno estuviera aflorando a la superficie. «No, no puedo dejar que me atrapen otra vez», gritó, apretando los ojos, tratando de ahogar los ecos de culpabilidad que resonaban en su mente. «Todo lo que haces te ha llevado hasta aquí», dijo su mejor amiga, señalando con un dedo tembloroso. «No puedes pedir perdón a las sombras sin enfrentar la verdad sobre ti misma». Con cada palabra, los fantasmas parecían cobrar vida, acercándose y distanciándose, burlándose de su impotencia. Las sombras reían en un coro aterrador, intensificando su angustia, arrastrando a María hacia el abismo de su propia angustia. «¡Cállense!», gritó, desesperada. «Estoy tratando de salvar a mi hijo». Pero su clamor fue en vano. Las figuras continuaron burlándose, repitiendo sus fracasos y reproches, creando un eco ensordecedor. Era como si el tiempo no tuviera significado en aquel sótano, las horas se mezclaban, y su mente se encontraba atrapada entre el horror de su pasado y el futuro incierto de Alejandro. La sombra, viendo el desespero en su rostro, se acercó nuevamente, su sonrisa oscura más intensa. «¿Realmente piensas que lo mereces? ¿Que eres digna de salvarlo?». María sintió su pecho comprimirse. En aquel instante, miró hacia la grieta que aún zumbaba, y una idea comenzó a nacer en su interior. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo enfrentar mis propios demonios», se dijo a sí misma. La luz a su alrededor comenzó a vibrar, pulsando, con una energía renovada. Con determinación, se dio un paso hacia adelante, enfocando su atención en la figura de su madre. «Entrégame tu dolor, y lo transformaré», dijo, sintiendo que su voz resonaba con más poder que nunca. Las figuras comenzaron a retorcerse, como si estuvieran sopesando su propuesta. «¿Y qué harías entonces? ¿Regresarías y cambiarías tus decisiones por mí?», replicó su madre, pero su tono ya no era acusador, era más bien un susurro de duda. María sintió una oleada de esperanza, alzó su frente. «No puedo cambiar nada del pasado, pero puedo aprender de él. Puedo luchar por Alejandro, y eso empieza desde aquí», proclamó con firmeza, desafiando a las sombras. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la que esperaba. La risa de los espectros se transformó en un grito ensordecedor, mezclado con lamentos de dolor y sufrimiento. La grieta en el suelo comenzó a abrirse aún más, amenazando con devorar lo que quedaba de su determinación. «¿Quieres cargar con lo que hemos traído? ¿Con los secretos que hemos dejado atrás?», burló la sombra. Mientras sombras más oscuras emergían de la grieta, como serpientes esperando atrapar su presa. María sintió que el aire se tornaba espeso, pesado, como una manta de desesperanza cubriéndola. Pero antes de que pudiera desfallecer, escuchó un susurro, un eco débil pero firme. Era Alejandro, llamándola. «¡Mamá!».
El llamado resonó en su corazón. No podía rendirse, no podía sentirse derrotada. Con cada grano de coraje que le quedaba gritó: «No me detendré, voy a luchar por ti, por nosotros». Las sombras vacilaron, y por un instante la luz dio un último destello a su alrededor. Las figuras del pasado comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo sus dudas. Pero la grieta en el suelo se expandía, y el tiempo se agotaba. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar?», inquirió la sombra en un susurro amenazante. «¿Tu propio ser? ¿Tu conexión con la vida? ¿Todos lo que han amado?». Aún tambaleándose por el riesgo de su reto, María se arrodilló, sintiendo que su corazón latía con furia. «Lo haría una y otra vez», susurró. Entonces el suelo tembló de nuevo. La grieta se abrió aún más, devorando la luz, y una voz ominosa brotó de la oscuridad. «No hay vuelta atrás». Las sombras que la rodeaban comenzaron a reírse nuevamente, y en su fuero interno, María entendió que sus verdaderas pruebas apenas comenzaban. Las consecuencias de su sacrificio aún aguardaban acechando en la penumbra, y así comenzó a descender hacia lo desconocido, preparada para enfrentar lo que sea que la oscuridad tuviera planeado para ella, porque ahora sabía que su lucha no era solo por Alejandro, era por ella misma. Si realmente estaba dispuesta a sufrir la tormenta que se avecinaba, el precio por su redención podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. El sótano estaba en calma, pero el aire era denso, cargado de ansias reprimidas y secretos oscuros. María había descendido en un viaje que ni siquiera podía imaginar, un viaje hacia el abismo de su propia negación. Una sombra se cernía sobre ella, el mecánico, ahora más amenazador que nunca, rodeado de ecos de risas y llantos, un recordatorio cruel de lo que había perdido. Ella respiró hondo, cada inhalación era como un fuego recorriendo su pecho. «No me detendré», se dijo a sí misma, la determinación floreciendo dentro de la oscuridad. Tenía que encontrar a Alejandro. La conexión entre ellos, ese hilo dorado que los unía, debía ser más fuerte que cualquier sombra del pasado. La habitación vibraba cuando la sombra del mecánico dio un paso hacia ella. Su forma se alargó, el rostro retorciéndose en una mueca que era a la vez familiar y ajena. Pensaste que podrías escapar de esto, pero tus secretos, tus miedos están vivos. Este lugar es tu creación. María sintió un escalofrío recorrerla. «No estoy aquí para huir, estoy aquí para enfrentar lo que he dejado atrás», respondió, su voz temblando pero firme. Tenía que seguir adelante. «¿Crees que la valentía es suficiente? ¿Que puedes enfrentar lo que has creado?». La sombra se burló, y al hacerlo se transformó en un remolino de imágenes. Momentos de descuido, risas olvidadas, silencios que pesaban como plomo. «Tus miedos son lo que mantienes vivo, y dudo que puedas contagiar a tu hijo con eso». María sintió el nudo en su garganta apretarse, pero no podía darse el lujo de sucumbir. «Alejandro», gritó con toda su fuerza, su voz resonando en el vacío, buscando su eco. «Sigue mi voz, estoy aquí». De pronto, como si lo que había invocado tuviera poder en la penumbra, una luz temblorosa comenzó a emerger de la grieta en el suelo. Era tenue, pero era suficiente para iluminar sus recuerdos, y con cada paso que daba, la oscuridad a su alrededor se desvanecía un poco. «Lo que estás haciendo es un error», advirtió el mecánico, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Las sombras a su alrededor comenzaban a desvanecerse, como si la luz que María emanaba las estuviera quemando. «Tus fantasmas no se irán tan fácilmente. No se irán hasta que los enfrente», respondió María. «Estuve huyendo demasiado tiempo, pero ya no más». En ese instante comprendió que cada dolor, cada eco de risa y llanto era una parte de ella que había tratado de enterrar. Pero ahora estaba lista para reconciliarse con ellos, para liberarse. Las imágenes de su vida transcurrieron a su alrededor.
un cumpleaños olvidado, una mirada de decepción de su madre, las risas de Alejandro entre juegos. La energía saltó en sus venas, mientras el dolor se transformaba en resolución. Voy a enfrentar lo que soy, por mí y por él. Un viento helado le cortó el rostro mientras avanzaba. Las sombras comenzaron a tambalearse, como si se fueran desvaneciendo ante su luz interna. La figura del mecánico retrocedía, sorprendida y tal vez asustada. «No puedes vencerme», proclamó, pero en su tono había un eco de incertidumbre. «Tú no eres el final», gritó María, dejando escapar toda la angustia que había llevado consigo durante años. «No te temo, y no voy a permitir que mis inseguridades me roben lo que más amo». Con esas palabras, empezó a desdibujarse la figura del mecánico, y en su lugar, las partes de su vida comenzaron a tomar forma. Sus amigos, su familia, la risa de Alejandro. La luz se hizo más intensa, y cada paso que daba la acercaba más a su hijo. «Alejandro, ven aquí», dijo con un tono suave, extendiendo sus brazos. La sombra del mecánico aulló, pero su voz se ahogó en la luz que María había creado. «No puedes salvarlo, no puedes salvarte», repetía, pero cada palabra la empujaba más adelante. Y justo cuando las sombras parecían ceder, una última ola de oscuridad se lanzó sobre ella. Se vio en un instante su reflejo, la madre que había sido, la madre que podía ser. Todo esto no podía terminar en derrota. «Voy a luchar por ti», gritó con el corazón desbordado, y en ese momento el abismo se iluminó. La luz brotó de su interior, como si cada fragmento de amor que había guardado y reprimido estallara y llenara el viejo sótano de vida. María avanzó con paso firme, cada eco de su voz resonando con impulso y amor. «Alejandro, aquí estoy, te tengo». Y entonces sintió una mano en su pecho. El nudo en su garganta se deshilachó, un alivio corrió por su cuerpo, mientras la luz la rodeaba. Finalmente, lo vio. Un rayo de esperanza se reflejó en la figura de su hijo, atrapado, pero llorando por su madre. María corrió hacia él, y cuando sus manos se encontraron, se sintió invadida por una fuerza poderosa. «No más sombras entre nosotros», susurró, mientras la luz envolvía a ambos, fusionándose en una sola entidad. Con un último grito de liberación, el sótano comenzó a desmoronarse, y las ilusiones se evaporaron en el aire. La verdad de su amor, su conexión, su sacrificio, todo lo que había estado esperando. Y en esa explosión de luz, rodeados por la risa de vida y la promesa de un nuevo comienzo, María y Alejandro emergieron al mundo, dejando atrás las sombras de un pasado temido. No todo estaba resuelto, pero habían dado el paso más importante: enfrentarse a la oscuridad, juntos. La verdadera batalla no había sido contra el mecánico, sino en su interior. Y aunque el camino sería largo, María sabía que, al fin y al cabo, el amor siempre triunfa sobre el miedo. Nunca más se detendría, nunca más tendría que estar sola. Era su nuevo comienzo, y juntos construirían la vida que merecían, dejando atrás el caos y abrazando la luz. El eco de sus risas resonó en la oscuridad, un canto de redención. Era el episodio final de su viaje, pero el inicio de un hermoso capítulo. El futuro los aguardaba. Todo era posible. Con amor, enfrentarían cualquier sombra que viniera. Y así, una nueva historia comenzó. Comparte esta historia con todos tus amigos. Amigos y familiares, para que también encuentren luz en sus propios túneles oscuros. Necesitas suscribirte al canal ahora mismo para no perderte los próximos relatos que transforman vidas. Da un like a este video ahora mismo. Es crucial, e inundemos los comentarios con tus reacciones, teorías y sentimientos sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia fascinante con al menos 5 personas que necesiten saber que siempre hay esperanza. ¡Hazlo ya!